El niño no debía estar ahí. El salón del Hotel 5 Estrellas estaba en silencio absoluto. Copas de cristal fino. Trajes oscuros. Relojes que valían más que un coche. Y en medio de todo eso, un hombre de casi 60 años, dueño de media ciudad, estaba llorando. No en silencio. Llorando con el cuerpo doblado hacia adelante. Las manos cubriéndose el rostro como si quisiera esconderse del mundo. Los inversionistas fingían mirar sus teléfonos. Nadie se atrevía a acercarse. El millonario que jamás perdía una negociación acababa de recibir una llamada. 3 palabras lo habían derrumbado: no hay donante compatible. Su hija. 12 años. Lista de espera. Tiempo incierto. Y entonces, entre los camareros paralizados y los ejecutivos incómodos, una voz pequeña rompió la escena. ¿Puedo abrazarte? Todas las miradas se giraron al mismo tiempo. Era un niño de unos 8 años. Ropa sencilla. Zapatillas gastadas. Sostenía una caja de dulces colgada al cuello. Nadie sabía cómo había entrado al evento privado. El jefe de seguridad dio un paso al frente. Sáquenlo de aquí. Pero el millonario levantó la mano. El niño ya estaba frente a él. No había miedo en su mirada. Tampoco lástima. Solo una calma extraña, firme, impropia de su edad. Mi mamá dice que cuando alguien llora así, es porque se le rompió algo por dentro. El hombre lo miró por primera vez. Sus ojos estaban rojos, hinchados. Orgullo desechó. Poder inútil. No puedes arreglar esto. Murmuró con la voz quebrada. El niño no discutió. Simplemente abrió los brazos. Y el hombre más influyente de la ciudad, el que despedía empleados sin pestañear, el que compraba voluntades con un cheque, se inclinó y aceptó el abrazo. El salón quedó inmóvil. Nadie entendía qué estaba pasando. Pero lo que nadie sabía, era que ese gesto iba a costarle mucho más que dinero. Iba a cambiarlo todo. ¿Constructor? Inversionista. Dueño de hospitales privados y clínicas especializadas. Durante años había construido una reputación de hombre implacable. Decía que las emociones eran un lujo que los débiles no podían permitirse. Su hija, Valeria, era la única excepción. Desde que su esposa murió en un accidente 5 años atrás, Ignacio había criado a la niña como sabía hacerlo, con protección excesiva y dinero ilimitado. Los mejores médicos. Las mejores escuelas. La mejor habitación en el mejor hospital cuando el diagnóstico llegó como un golpe seco. Falla hepática irreversible. Necesitaba un trasplante urgente. Ignacio movió contactos. Pagó estudios en el extranjero. Donó millones para acelerar listas. Nada funcionó. La compatibilidad no se compra. Mientras tanto, su imagen pública comenzaba a resquebrajarse. 2 semanas antes del evento en el hotel, había tomado una decisión que incendió las redes. Cerró una fundación que financiaba tratamientos infantiles porque no generaba rentabilidad estratégica. 50 familias quedaron sin apoyo. Entre ellas, la madre del niño que ahora lo había abrazado. Mateo. 8 años. Vendía dulces en los semáforos junto a su madre, quien había trabajado como asistente de limpieza en una de las clínicas de Ignacio, hasta que los recortes comenzaron. Esa noche, el evento del hotel no era una fiesta. Era una reunión privada con inversionistas internacionales para cerrar la compra de un nuevo centro médico. Un proyecto que, según sus asesores, multiplicaría su fortuna en 2 años. Mientras Ignacio lloraba por la vida de su hija, estaba a punto de firmar un acuerdo que dejaría sin tratamiento a cientos de niños más al privatizar servicios que antes eran accesibles. La contradicción era brutal. El hombre que no podía salvar a su propia hija, estaba quitándole oportunidades a otros. Mateo no sabía nada de cifras ni contratos. Solo sabía que su mamá había llorado cuando perdió el trabajo. Y que en casa ya no había suficiente dinero para las medicinas de su hermanita menor. Había entrado al hotel porque vio movimiento y pensó que podría vender más dulces.
No sabía que el hombre que abrazaba era el mismo que había firmado el despido de su madre. Ignacio, todavía con el rostro húmedo, observó la caja colgada al cuello del niño. ¿Qué haces aquí?, preguntó con voz áspera. Trabajo, respondió Mateo sin bajar la mirada. La palabra quedó suspendida en el aire. ¿Trabajo? Ignacio pensó en su hija conectada a máquinas. Pensó en los contratos sobre la mesa. Pensó en el niño frente a él, con zapatillas desgastadas, sosteniéndolo como si no fuera nadie importante. Y por primera vez en años, sintió algo incómodo. No culpa. Algo peor. Duda. Detrás de él, su abogado se acercó y susurró. Señor, los inversionistas están esperando. No podemos retrasar la firma. Ignacio miró el bolígrafo de oro sobre la mesa. Firmar significaba asegurar su imperio. Pero también significaba cerrar definitivamente la última ala pública del hospital donde, irónicamente, su propia hija estaba internada. El niño seguía ahí. Sin entender de negocios. Pero entendiendo perfectamente el dolor. La decisión que Ignacio tomara esa noche no solo afectaría su fortuna. Iba a definir quién era realmente. El murmullo regresó al salón como un zumbido incómodo. Los inversionistas comenzaron a impacientarse. Uno de ellos, Kraus, socio principal del fondo extranjero, no sonreía. No era un villano de caricatura. Era frío. Preciso. Y sabía exactamente cuánto valía cada minuto de retraso. Ignacio, dijo en voz baja pero firme, la oportunidad no espera. Si no firmamos hoy, retiramos la oferta. No era una amenaza vacía. Era una condición contractual. Ignacio miró los documentos. Privatización total del ala pública. Reestructuración inmediata. Eliminación de subsidios. Rentabilidad proyectada del 38% en el primer año. Y una cláusula clara, ningún tratamiento gratuito seguiría vigente. Eso incluía los casos en lista de espera. Incluía a niños. Incluía la posibilidad de que su propia hija quedara fuera si la compatibilidad llegaba en un momento, administrativamente inconveniente. Su abogado lo notó. Ignacio, no mezcles lo personal con lo estratégico. Esto es negocio. Mateo seguía ahí, a pocos pasos. El jefe de seguridad volvió a intentar retirarlo, pero el niño habló antes. ¿Tu hija está enferma? La pregunta cayó como una piedra. Ignacio apretó la mandíbula. Sí. La mía también, respondió Mateo. Pero mi mamá dice que no hay dinero para hospitales caros. Silencio. Ignacio sintió que algo se rompía por dentro, no como padre, sino como hombre. Kraus se acercó. No permitas que una escena emocional arruine años de trabajo. Tú no eres responsable del mundo. No. Pero sí era responsable de esa firma. La presión aumentó. Los flashes de los celulares. La expectativa. El reloj marcando cada segundo como un disparo. Ignacio imaginó dos futuros. En uno, firmaba. Su empresa crecía. Salvaba, tal vez, a su hija gracias a contactos y dinero. El sistema seguía igual. Frío. Eficiente. En el otro, rompía el acuerdo. Perdía inversionistas. Se desplomaba el valor de sus acciones. Podía incluso perder el control del consejo directivo. Y aún así, no había garantía de que su hija se salvara. Era una decisión sin red. Mateo dio un paso más. Si tú estás triste, ¿por qué quieres que otros también lo estén? La frase no fue acusación. Fue inocencia pura. Y eso dolió más. Ignacio tomó el bolígrafo. Lo sostuvo. El abogado asintió discretamente. Kraus cruzó los brazos, esperando. La sala entera contenía la respiración. Ignacio miró al niño. Miró los contratos. Miró su reflejo en el cristal de la ventana. ¿Quién era realmente?
¿El hombre que protegía su imperio, o el padre que entendía el dolor de perderlo todo? El bolígrafo tocó el papel. Y en ese instante, la pregunta es inevitable. ¿Qué harías tú en su lugar? Déjalo en los comentarios. Ignacio cerró los ojos. Y tomó una decisión que nadie en esa sala estaba preparado para escuchar. El sonido no fue fuerte. Pero fue definitivo. Ignacio dejó caer el bolígrafo sobre la mesa, y deslizó los contratos hacia Kraus. No voy a firmar. Nadie reaccionó al principio. Fue como si el cerebro de todos necesitara unos segundos para procesarlo. ¿Disculpa? Preguntó Kraus, sin elevar la voz. No voy a privatizar el ala pública. No esta noche. No así. Un murmullo creció como una ola que se levanta antes de romper. El abogado de Ignacio se acercó, pálido. Estás cometiendo un error irreversible. Kraus no gritó. No hizo escándalo. Simplemente tomó los documentos y habló con una frialdad quirúrgica. Entonces activaremos la cláusula de salida inmediata. Nuestro fondo retira la inversión. Y haremos pública tu inestabilidad en la toma de decisiones. Ignacio sabía lo que eso significaba. Caída en bolsa al amanecer. Accionistas en pánico. Consejo extraordinario. Posible destitución como director general. Había pasado 30 años construyendo ese imperio. En menos de 5 minutos, acababa de dinamitarlo. Mateo no entendía de mercados financieros, pero entendía el silencio pesado que se instaló en la sala. Kraus dio la orden con un gesto mínimo. Los inversionistas comenzaron a retirarse uno a uno. Algunos evitaban mirar a Ignacio. Otros lo observaban como si ya fuera historia. Su abogado habló en voz baja. Si te sacan del consejo, perderás control sobre los hospitales. No podrás proteger a tu hija desde dentro. Esa era la verdadera caída. No era el dinero. Era el poder. Ignacio sintió el golpe en el estómago. Había intentado hacer lo correcto, y ahora podía quedarse sin nada. Ni imperio. Ni influencia. Ni garantías médicas especiales para Valeria. Por primera vez, el miedo fue real. Mateo dio un paso atrás, como si entendiera que había provocado una tormenta sin querer. Yo, solo quería abrazarte, susurró. Ignacio lo miró. No había resentimiento en su mirada. Solo una verdad cruda: hacer lo correcto no siempre protege lo que amas. Su teléfono vibró. Mensaje del hospital. Estado de Valeria inestable. Necesitamos autorización para procedimiento urgente. ¿Sin consejo? Sin respaldo financiero sólido. Sin el acuerdo firmado. Ignacio ya no tenía el mismo poder que hacía una hora. Salió del salón sin despedirse. Las cámaras de algunos asistentes ya estaban grabando. Alguien subiría el vídeo. El titular sería despiadado: magnate pierde acuerdo millonario por arrebato emocional. Mientras cruzaba el lobby del hotel, sintió algo que nunca había permitido: vulnerabilidad absoluta. Había elegido no dañar a otros. Pero ahora podía perder a su hija igual. El ascensor se cerró. Y por primera vez en su vida, Ignacio Ferrer no sabía si había sido valiente, o simplemente ingenuo. El hospital olía a desinfectante y a miedo. Ignacio caminó por el pasillo sin escoltas, sin asistentes, sin esa aura de intocable que siempre lo rodeaba. Solo era un padre corriendo contra el tiempo. Valeria estaba pálida. Conectada a máquinas. Demasiado pequeña para cargar con decisiones de adultos. El médico lo interceptó. Señor Ferrer, necesitamos autorización inmediata. Pero hay un problema. El proveedor que gestionaba ciertos equipos ya canceló el convenio tras la noticia del fondo extranjero. La caída había comenzado más rápido de lo que imaginaba. Ignacio sintió la presión cerrarle el pecho. Había protegido un ala pública, pero ahora su propia hija podía pagar el precio. Su teléfono volvió a vibrar. No era un accionista. Era un número desconocido. Contestó.
Señor Ferrer, dijo una voz femenina temblorosa. Soy Laura, la madre del niño que estaba con usted esta noche. Ignacio reconoció el nombre. No llamo para reclamar nada, continuó ella. Mi hija está en lista de estudios por compatibilidad. Nos llamaron hace una hora. Resulta que, es compatible con su hija. El mundo se detuvo. Ignacio no habló. Yo no sabía que su hija era la paciente, agregó Laura. Solo sé que usted decidió no cerrar el ala pública. Si lo hubiera hecho, hoy no estaríamos en ese hospital. Y mi hija no habría sido evaluada. La ironía fue brutal. La decisión que parecía destruirlo, era la única razón por la que ahora existía una posibilidad. Ignacio apoyó la frente contra la pared. No había garantías. Los procedimientos eran complejos. El riesgo alto. Pero por primera vez en semanas, había esperanza real. Horas después, en la sala de espera, Ignacio se encontró frente a Laura y a Mateo. No hubo discursos heroicos. Solo miradas sinceras. No te debo nada, le dijo Laura con firmeza. Lo hacemos porque es lo correcto. Ignacio entendió. Eso era exactamente lo que él había intentado hacer. La cirugía fue larga. Incierta. Dolorosamente tensa. Y cuando el médico salió, nadie sonrió de inmediato. El trasplante fue exitoso, dijo con prudencia. Pero las próximas 48 horas serán críticas. Victoria parcial. Nada estaba asegurado. Ignacio miró a Mateo. El niño levantó los hombros como si todo fuera simple. Te dije que a veces lo que se rompe por dentro, se puede arreglar. Ignacio no respondió. Solo asintió. Porque entendía que no todo se arregla con dinero. Al amanecer, las acciones de su empresa cayeron. El consejo directivo convocó reunión urgente. Probablemente perdería parte del control del grupo. Pero el ala pública siguió abierta. Semanas después, Ignacio ya no era el mismo hombre en las portadas de negocios. Era más cuestionado. Más vulnerable. Y más humano. Valeria comenzó a recuperarse lentamente. Laura consiguió empleo estable en el hospital. Y Mateo dejó de vender dulces en la calle. Ignacio no salvó el sistema. No se convirtió en santo. No recuperó todos sus inversionistas. Pero aprendió algo que ningún contrato le había enseñado. El poder no sirve de nada, si no puedes mirarte al espejo cuando todo se cae. Gracias por quedarte hasta el final de esta historia. Si te gustó, déjanos tu like, compártela con alguien que necesite escucharla y cuéntanos en los comentarios desde qué ciudad o país nos estás viendo. Y si disfrutas este tipo de relatos llenos de giros y justicia, suscríbete para no perderte las próximas historias. Nos vemos en la siguiente.